Bien, entonces, ¿cómo les fue con las consultas de presión? Los conceptos no son complejos. Digamos que la parte más compleja de lo que estaba ahí dentro del capítulo 4 era la parte de principio de Pascal, podría decirse. Y lo de los manómetros, que vendría siendo el manómetro de Bourdon y principio de Pascal. Buenas noches. Bien, vamos a hacer una serie de ejemplos para ver si tenemos claro estos conceptos. ¿Listo? Para empezar, tener claro qué es presión manométrica, atmosférica y absoluta, y presión de vacío, que son los 4 tipos de presiones que ustedes encontraron. ¿Listo? Entonces, empecemos con este ejemplo. Dice, una presión de 155 kilopascales manométricos. Exprese dicha presión como una presión absoluta, teniendo una presión atmosférica de 98 kilopascales. Entonces, ¿cómo encontramos ahí la presión absoluta? ¿Y cuánto nos daría entonces eso? Tenemos 98 kilopascales de atmosférica local y 155 kilopascales manométricos. Esta presión, ¿quién me la da? Un manómetro, ¿sí? Un instrumento. En este caso, un instrumento de medición de presión. Y esta, ¿quién me la da? Puede ser, pero también lo da un instrumento que se conoce como el barómetro. ¿Listo? Normalmente en recintos hay ubicados estos tipos de instrumentos, ¿sí? Junto a un termómetro, pues para medir la temperatura del recinto, o también los llaman a veces higrómetros, que miden la temperatura, la presión y de una vez la humedad relativa del recinto. Bien, esto se suele hacer en lugares donde están muy de pequeño volumen o de volumen reducido y donde, por ejemplo, hay aumentos de temperatura, por ejemplo, cuartos eléctricos, humos, ¿sí? Por ejemplo, en los talleres automotrices, talleres de soldadura. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien, veamos otro ejemplo. Exprese una presión de 225 kilopascales absolutos como una presión manométrica. ¿Qué me dice? Que la presión atmosférica local es de 101 kilopascales. ¿Qué hago en este caso? La resto. ¿Por qué? Me dan una presión absoluta y una presión atmosférica. Entonces despejamos manómetro. Sería absoluta menos atmosférica, como la ven acá. En este caso serían 225 menos 101, 124 kilopascales manométricos. En la literatura, el kilopascal o el megapascal no se expresa como el PSI, que es de sistema inglés, que el PSI, por ejemplo, se coloca la G, que simboliza manométrico, y la A de absoluto, ¿listo? Entonces, en este caso, kilopascales
lo mencionan así, man y apts. Bien, para que lo tengan presente. Listo. Entonces, esta parte quedó clara. ¿Qué pasaría si existe una presión manométrica negativa? Hay vacío. ¿Qué es el vacío, por ejemplo? ¿De cuál presión? De la atmosférica. Si estamos por debajo de dicha presión atmosférica local, hay un vacío. Recuerden que la presión absoluta siempre está por encima de cero. Siempre. Por eso la llaman absoluta. No podemos tener presiones absolutas negativas. La mínima presión que podemos tener es cero. ¿Cuándo se alcanza esa presión absoluta de cero? Cuando la presión de vacío es igual a la atmosférica. ¿Sí? También se dice que hay un vacío absoluto en esos casos. ¿Bien? Cuando ese vacío es igual a la presión atmosférica. Recuerden, ¿cuáles presiones pueden ser positivas y negativas? La manométrica. Y únicamente positiva por encima de cero, recuerden, absoluta. ¿Bien? La atmosférica, ¿será que podemos tener atmosféricas negativas? No, entonces también es otra que únicamente tenemos por encima de cero o positivas. Bien, no confundamos entonces eso. Veamos esta a ver cómo nos va. Exprese una presión de menos 6.2 psig como presión absoluta. ¿Qué nos haría falta acá? La atmosférica. Ojo, si no tenemos ese dato, vamos a ir acá al principio de esto, que nos dan una presión atmosférica de referencia. Fíjense en este punto. En este libro se supondrá que la presión atmosférica es de 101 kilopascales o 14.7 psi, a menos que se proporcione la presión atmosférica prevalente, o sea, una diferente. Bien, si no nos dan ese dato, ya saben qué presión tomar. ¿Listo? Entonces, en este último ejercicio, ¿cuánto sería la presión absoluta? Si hay vacío, la presión absoluta es mayor o menor a la atmosférica. Tiene que ser menor, porque hay vacío. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos daría? Tengan presente esta ecuación. Queremos la absoluta, ¿verdad? Presión de menos 6.2 es esta misma manométrica. En algunos casos la llama también presión de vacío. ¿Bien? Entonces aquí tendríamos menos 6.2. ¿Presión atmosférica cuánto? 14.7. Entonces 14.7 menos 6.2 nos da 8.5. Ahí está. Presión absoluta menor a la atmosférica. Y ya sabemos que en los casos que la presión manométrica sea mayor a cero o positiva, la presión absoluta es mayor a la atmosférica. ¿Entendida entonces los conceptos de las 4 presiones? Está sencillo. Bien. Entonces ahora vamos a ver otros ejercicios. ¿Se acuerdan que ayer vimos este tema? ¿Qué ocurre con la presión y la elevación? Bien, entonces este tema lo tenemos claro, fíjense. Aquí explican lo que sucede cuando estamos por debajo del nivel del mar. A medida que vamos descendiendo, la presión sobre nosotros va a ser mayor.
Bien, porque esta vez tenemos un cuerpo o una columna de agua y que es mucho más pesada que el aire. Entonces digamos que para representar una altura a la de Bogotá tendría que descender muy poquito en el mar para experimentar dicha presión. ¿Listo? En Bolivia, ¿qué ocurre en Bolivia? ¿Por qué es tan difícil jugar por allá, en La Paz? ¿Es muy bajo o es muy alto? ¿Y qué pasa con la altura? Menor presión y ¿por qué es difícil jugar allá? Por la densidad del aire. Entonces recuerden, a mayor elevación, menor es la temperatura. Menor temperatura, menor presión, ¿se acuerdan de la densidad, la ecuación de densidad de los gases? Eso simboliza una menor densidad. Menor densidad implica que hay menos partículas de, en este caso, oxígeno en el aire. Menos partículas. ¿Vale? Recordemos que el que absorbemos nosotros es oxígeno, que transformamos luego en ¿qué? En CO2 y en CO. Pero, ¿cuánto oxígeno hay presente en el aire? ¿Se saben ese dato? Aproximadamente un 21%. Un 21%. Lo demás es casi nitrógeno y otros gases. ¿Bien? Pero entonces, claro, menor densidad, menos partículas de oxígeno. Es por eso que nos vamos sofocando y hacer actividad física en la altura es muy complejo. Por eso necesitamos apoyarnos de tanques de oxígeno. ¿Listo? Eso pasa, por ejemplo, los que escalan las montañas, Monte Everest. Bien. Necesitan tanques de oxígeno. ¿Listo? Entendida esta parte con la elevación. ¿Se acuerdan la ecuación ayer? Era un delta P. ¿Qué es esta letra de acá? Peso específico. Que recuerden que se calculaba como densidad del fluido por la gravedad. Bien. Es un cambio en la presión. Y H es la elevación. Veamos este ejemplo. Calcule el cambio en la presión del agua desde la superficie hasta una profundidad de 5 metros. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos hallar delta P. Tenemos H, requerimos peso específico del agua. Lo podemos encontrar directamente. O lo podemos hacer de otra forma. Por ejemplo, 9.81. ¿De dónde sale este valor? Entonces recuerden, la densidad del agua era ¿cuánto? 1000. Si no nos dicen la temperatura del agua, por ejemplo, si no nos dicen eso, asumimos que es 1000 siempre. ¿Listo? 1000. ¿Y la gravedad era cuánto? 9.81, es decir, 9810 newton por metro cúbico. Pero aquí lo expresan de una vez en kilonewton. Bien, 9.81 kilonewton por metro cúbico. Y eso al multiplicarlo por 5 metros da 49.05 kilopascales. Listo. Que si me dan una temperatura diferente para el agua, ¿qué hago? Vamos a usar los apéndices. Apéndice A. Fíjense las temperaturas. Desde 0 hasta 100. Buenas noches. De una vez.
¿Para qué nos ponemos a hacer la multiplicación de densidad por gravedad si ya me dan directamente el peso específico? Bien. Entonces cojo ahí los pesos específicos registrados en la tabla. Sistema internacional, apéndice A, tabla A.2, sistema inglés y otros fluidos, apéndice B. ¿Listo? Sigamos. ¿Entendido este ejercicio? ¿O alguien tiene dudas? Sobre el nivel del mar, ¿cuál sería la presión? Manométrica, 0. Acá. ¿Listo? En el nivel del mar, manométrica, 0. Porque la atmosférica es una atmósfera y la absoluta es una atmósfera. Empezamos a descender, aumenta. Bien. Sigamos. Fíjense en esta. Presión del agua a 15 pies. Al igual que como hicimos con el peso específico, también tenemos en el sistema inglés este peso específico como referencia, 62.4. Bien, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la densidad del agua en el sistema inglés? Es 62.4 libras masa por pie cúbico. ¿Y cuál era la gravedad en el sistema inglés? 32.17 pies por segundo cuadrado. ¿Qué pasa acá? Que 62.4 por 32.17 me da un valor muy raro. Bueno, en unidades es algo raro. Fíjense, libra masa pie por segundo cuadrado. Pero recordemos que esos 32.17 libras masa pie por segundo cuadrado equivalen a una libra fuerza. Entonces estos 32.17 se van con estos 32.17. Por lo tanto, recuerden, en el sistema inglés la masa es igual a la fuerza. Libra masa pie cúbico, densidad, pero también es peso específico. ¿Listo? Téngalo presente. Altura, 15 pies, 62.4 por 15. Y esta conversión de acá, fíjense. Si yo hago esta multiplicación, se cancela 1 con 1 y me daría una unidad que se conoce como PSF. No es muy conocida, ¿sí? Por eso debemos expresarla es en PSI, que es esta de acá. Pero recuerden que el pie cuadrado está abajo, por lo tanto un pie equivale a ¿cuántas pulgadas? A 12 pulgadas. Pero 1 al cuadrado es 1 y 12 al cuadrado es 144. Ahí está, se cancelan pie cuadrado con estos de acá. Me quedó libras fuerza por pulgada cuadrada, que es este de acá.
¿Listo? ¿Preguntas sobre esa conversión? ¿O sobre ese sistema? ¿Todo bien hasta el momento? Vamos con un ejercicio más complejo. Aquí ya llegamos a estos ejercicios que son ya de un nivel de complejidad más avanzado. ¿Para qué nos dan tantos puntos? ¿Para qué creen? Para determinar muy bien la presión en esos puntos. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con puntos que están en el mismo nivel horizontal, como este, el B y el D, como el A y el E. Vamos a ver qué pasa con esas presiones. C y F ya están a unas alturas diferentes. Bien, entonces, ¿cuántos fluidos tenemos? Aceite y aire por acá. Entonces, fíjense en este lado del tanque. Este lado del tanque está expuesto. Cuando está expuesto, está a presión atmosférica. ¿Listo? Sin embargo, este lado no. Entonces, este lado vamos a ver si está presurizado o está en vacío. Aquí nos dice que hay aire. Podríamos asumir que está presurizado. Pero vamos a ver si eso es cierto. Porque podría ser también vacío. Eso lo dirá el signo. Fíjese acá en algo. Aquí ya me dicen que está en vacío. Pero vamos a comprobarlo. ¿Listo? Entonces, hagan este dibujo y ya copiamos el enunciado. Bien. Vamos a ver el enunciado. El enunciado dice, en la figura se muestra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y el otro sellado con aire por encima del aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0.9. Calcule la presión manométrica presentes en los puntos desde A a F y la presión de aire en el lado derecho del tanque. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que ya sabemos que la presión de A es igual a 0. Listo. ¿Qué otra presión podemos conocer? Esta de acá. Vamos descendiendo. A medida que descendemos, aumenta, ¿verdad? La presión es mayor. Por lo tanto, la presión de B debe ser mayor a la de A. ¿Cómo calculamos este delta P? Entonces, esta es la altura y tendríamos que la presión de B es la presión de A más delta P. Ya sabemos que la de A es 0. Delta P sería el peso específico del aceite por esa altura H. ¿Cuál sería el peso específico del aceite? Su gravedad específica por el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewton
por metro cúbico. Gravedad específica del aceite. Ahí no la dieron. Aquí está. Bueno. El aceite tiene una gravedad específica de 0.9. Recuerden que el peso específico del agua, si no nos dicen a qué temperatura está, es 9.81 kilonewton por metro cúbico. Y esto por 3 metros. Listo. ¿Cuánto nos da la presión de B? 26.48 unidades, que es kilopascal. Listo. Fíjense qué pasa con el fondo del tanque, que la altura es la misma, el fluido es el mismo, por lo tanto la presión de C es la presión de B más el delta P, pero el delta P es PB, ¿sí o no? Por lo tanto va a ser 2 veces este valor, que nos da 52.96 kilopascales. ¿Bien? ¿Sí la entendieron? Misma altura, mismo fluido. PB es 26.48. Delta P es 26.48. ¿Sí? Por eso es que es 2 veces 26.48. Bien, ¿qué pasa? Ahora, con D y con E, hay un fenómeno que lo experimentó un señor. Dice que Arquímedes estableció un principio a partir de un ensayo. Dijo que en un mismo nivel horizontal, si es el mismo fluido y si este está estático, es decir, no está en movimiento, las presiones a lo largo de esas líneas horizontales son las mismas. Bien, por lo tanto, la presión de A va a ser la presión de E. La presión de B va a ser la presión de D. Y nos hace falta F. ¿Cómo encontramos la presión de F? Fíjense en F, en este delta P. Tenemos la presión de es 0, ¿cierto? Altura 1.5. Mismo fluido, aceite. Por lo tanto, delta P es la mitad de este valor, 13.24, ¿verdad? Ese delta P es 13.24 kilopascales. Pero en este caso estamos subiendo, ¿sí ven? Sería negativo. Sin embargo, si no sabemos cuándo es negativo, cuándo es positivo, podemos establecer la relación. Que la presión de E es la presión de F, y como va bajando así, ¿cierto? Es positivo más delta P. Pero la presión de E es 0. La presión de F no la conozco, más delta P. Este delta P pasa al otro lado, negativo. Y entonces la presión de F me da menos 13.24 kilopascales.
Bien. Esta es la presión de F, menos 13.24. Manométrica absoluta. ¿Qué creen ustedes? Es manométrica porque la medimos con estas ecuaciones. Recuerden que absoluta es si le sumáramos la atmosférica, pero no la tenemos. Además recuerden algo, el enunciado del ejercicio es clave. Calcule las presiones manométricas. Bien, fíjense que llegamos a la de F, pero también nos preguntan, ¿cuál es la presión del aire en el lado derecho del tanque? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la presión del aire? Está en vacío. El aire llega acá. Así como la atmosférica llegaba a este punto, que es aire también, el aire también llega a este punto. No es cero, es la misma de F. Es la misma de F. ¿Sí? Mire, aquí, como no tenemos columna de aire, no podríamos calcular un delta P de esa columna. No la tenemos. ¿Qué suponen acá? Que esta columna es despreciable. ¿Hay aire o no hay aire? ¿Ustedes qué creen? No hay aire. ¿Por qué? Porque hay vacío. ¿Qué es el vacío? Ausencia de un fluido. Entonces ahí no hay aire. Si hubiera aire, ¿qué pasaría con F? Estaría presurizado ese lado del tanque. Es decir, la presión manométrica ahí sería mayor a cero. Bien, entonces es una cascarita. Ahí no existe aire en este punto del tanque porque hay vacío. Es decir, si yo coloco acá un manómetro, pues un manómetro me va a marcar cero, ¿cierto? Tendría que colocar uno de vacío o uno diferencial, un vacúometro o un manómetro diferencial para indicar, y ahí me diría, oiga, estamos en menos. ¿Bien? ¿Entendido? Recuerden algo, la presión de A, la presión de E son iguales cuando ¿qué? Cuando están a la misma altura, 1, es el mismo fluido, 2, y el último factor, que es está estático, es decir, sin movimiento. Bien, 3 factores para poder hacer esta aclaración. Pero pregunta. Sí. Es decir, si hablamos del mismo fluido, entonces podríamos hacer suposición que son fluidos que se separan entre sí. Bueno, el mismo fluido, sí, es el mismo cuerpo, mismas partículas. Si el fluido cambia, ya no podemos hacer esa aclaración. ¿Sí? Y si el fluido está en movimiento, tampoco podemos hacer esa aclaración. Más adelante vamos a ver, bueno, los que son repitentes, cuando vemos la dinámica del fluido, por ejemplo, cuando hay una succión, ahí cambia. Aunque aparentemente aquí estaría una partícula del agua en reposo y aquí en la succión, en ese momento ya la presión cambia, porque empieza a haber una aceleración. ¿Sí? Pero si estuviera esta parte acá en reposo y esta en reposo, sí, podemos decir que están a la misma presión. Bien, entonces no se les olvide esos 3 factores. En este momento nosotros estamos en algo que se conoce como estática de fluidos o hidrostática, también se llama. En el segundo corte y en el tercer corte vemos hidrodinámica, bien, o dinámica de fluidos. Listo, ¿qué tal este ejercicio? ¿Les gustó? ¿Está chévere? Buscamos uno que puedan hacer ustedes por puntos.
¿O seguimos avanzando? Pues Bien, entonces vamos a ver si aquí hay otro. Bueno, aquí ya pasamos a otro tema. Líquidos, gases, esto ya lo vimos. Principio de Pascal. Bueno, aquí ya pasamos a manómetros. Bien, veamos un ejemplo de tanques y luego pasamos a manómetros. ¿Cuál quieren? ¿Este con un fluido o este con dos fluidos? Este, a ver cómo les va. Aceite y agua. Listo. Entonces vamos con este, 348 o 350. 348. Para el tanque de la figura, calcule la profundidad del aceite si la profundidad del agua es de 2.8. El fondo del tanque y en el fondo del tanque el medidor lee 52.3. Este está chévere. Bien, vamos con este. Entonces hagan esta figura y ya copiamos el enunciado. Bien, el enunciado. El enunciado dice que para el tanque calcule la profundidad del aceite si la del agua es de 2.8 metros y en el fondo del tanque el medidor lee 52.3 kilopascales manómetros. La profundidad del agua es 2.8 metros y el manómetro en el fondo del tanque lee 52.3 kilopascales manómetros. Bien. ¿Cómo atacarían este ejemplo, este ejercicio? 52.3 kilopascales. Entonces, ¿por dónde empiezan? ¿Por arriba o por abajo? Este es el que nos dan, ¿vale? Esta es la presión que nos dan. 52.3 kilopascales. ¿Qué otro dato nos dan? La del agua, 2.8 metros. Bien, recuerden que con la altura pueden hallar un delta P. Con esta presión, que es la medida acá, es esta misma, ¿podrían hallar a quién? La presión en la interfase, que es la presión de la columna de aceite. Recuerden, la presión en esos puntos siempre es la de la columna que está arriba. No la de abajo, sino la de arriba. Recuerden, como si ustedes estuvieran en un muñequito soportando un peso. ¿Bien? Esta es la presión que me están pidiendo. ¿Me están pidiendo esa presión? No. Esta es la altura. Pero con la presión de acá, ¿qué presión hay acá? ¿Qué es esto? Respiradero, también se llama un cuello de ganso, una válvula de alivio. 0, atmosférica. ¿Listo? Entonces acá es 0. ¿Puedo hallar este delta P? No, porque no conocemos la altura. Pero con esta presión y con esta presión se despeja. Delta P. Listo. Ahí están las pistas. Entonces, primero que lo haga, el resultado. Entonces, los resultados eran que H1 nos dio 2.94 metros. Que la presión intermedia nos dio
24.84 kilopascales. Bien, ahora sí veamos manómetros. ¿Qué tienen los manómetros de particular? Estos que se llaman tipo Bourdon o manómetros en U. Que tienen fluidos en su interior, específicamente mercurio. ¿Sí? Pero podemos tener una mezcla, bueno, no una mezcla, podemos tener varios fluidos en su interior. ¿Sí? Podemos complicar eso lo más que queramos. Bien, a veces el extremo del manómetro se encuentra abierto, como está acá, o este extremo puede estar acoplado a un tanque también. Un lado del manómetro a una tubería puede ser como esta, o a un tanque también. Podemos tener todos esos casos. ¿Qué vemos acá? Por ejemplo, fíjense que tenemos columnas. Aquí me dicen que este es fluido, es mercurio. Vean, gravedad específica del mercurio. Y tenemos columnas. ¿Sí ven? Una columna de mercurio por acá, que vendría siendo esta. Y acá, en este lado, hay agua. Pero el agua llega a esta parte. Fíjense, horizontal, pero la columna de agua es esta más esta, ¿cierto? Esa sería la columna de agua. La de mercurio es solamente este pedacito. ¿Qué pasa con la U? La U siempre es del mismo fluido. No vamos a tener acá que la mitad es de un fluido o que la otra mitad es de otro. No, siempre es el mismo fluido, ¿sí? ¿Para qué se busca esto? Para simplificar el cálculo. ¿Qué pasa acá? Si nosotros nos vamos por la derecha, ¿quién entra acá? La atmosférica. Bajamos. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Llegamos a este punto. Seguimos bajando. Aumentó. Pero es mercurio. Y acá subimos. Disminuye. Pero es mercurio. Entonces podemos obviar la U. La podemos quitar de nuestros cálculos. Y simplemente llegamos a este punto y es este mismo punto de acá. La misma presión. Pero no cambia por ser diferente. No, por lo que les decía, sumamos esta parte de la U, pero le restamos la misma parte de la U y llegamos a la misma presión. Aparte que la densidad del mercurio es 13.54. Exactamente, entonces fíjense, ahí no se vayan a confundir, esta columna es con mercurio o dependiendo del fluido que les diga, y esta es con otro fluido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si la U no llegara ahí, sino acá, con mercurio? Pues ya no simplifican solamente esta, sino que pueden simplificar esta también, porque es el mismo fluido. ¿Sí? Entonces tendrían atmosférica por este lado y esta pequeña columna de agua. ¿Cuál es el objetivo de estos manómetros? Encontrar la presión en donde está instalado. ¿Cómo? Se van por el lado derecho que está abierto y bajan, anulan la U, suben, pueden tener muchas U's posibles en esos manómetros, se pueden complicar la vida, como les dije, o solamente así una sencillita. Bien, suben y llegaron a este punto. No se asusten. Si le piden la presión de acá, es la misma de acá. Es la misma. Porque aquí está circulando agua. Bien. O pueden tener el caso contrario. Le dan la presión de acá medida
y este lado ya puede que no esté abierto, sino que esté presurizado y le pidan hallar esa presión en ese punto. Entonces, por ambos lados tiene que dar lo mismo. Si ustedes se van por la derecha y empiezan a hacer los cálculos, van a encontrar acá una presión. Si se van por la izquierda y empiezan a hacer los cálculos, encontrarán por acá la presión que les pide. ¿Sí? Así se calculan los manómetros. Bien, vamos con un ejemplo. Vamos con este ejemplo. Calcule la presión en el punto A. Bien, estos pasos no los vamos a explicar ahora. Este es el manómetro. ¿Listo? Entonces nos detenemos y tenemos entonces el objetivo, calcular la presión de A. Bien. Aire a presión atmosférica. Sabemos que entonces la presión en 1 es igual a 0. ¿Por dónde empezamos? ¿Derecha o izquierda? Por la derecha, porque el objetivo es llegar a la izquierda. Bien. Entonces, tenemos una columna de presión entre 1 y 2. ¿Qué fluido? Mercurio. Entonces, delta P de 1 a 2 se da con el SG del mercurio, peso específico del agua y la altura de 1 a 2. Listo. SG del mercurio, 1354 por 9.81 kilonewton por metro cúbico. Altura de 1 a 2. ¿Cuánto? Metros. Listo, entonces el delta P de 1 a 2, ¿cuánto es? $33.2 kilopascales. ¿Listo? Estos casos se pueden resolver de dos maneras. Bien, vamos a hacer esta que es como la metódica, y ahorita hacemos una más rápida. Bien, para que sepan y entiendan mejor. Listo, delta P de 1, 2. ¿Cuál sería la presión de 2 entonces? Presión 1 más delta P de 1 a 2. Que ya sabemos que la de 1 es 0. Por lo tanto, la presión de 2 es 33.2 kilopascales. Que a su vez es la misma de 3. Listo. Vamos con el siguiente delta P, que es de 3 a 4. Y ese delta P, ¿con quién se calcula? ¿Qué fluido está ahí? Entonces es peso específico del agua por la altura de 3 a 4. Es decir, 9.81 La altura de 3 a 4 es 0.25 más 0.15, 0.40, ¿verdad? Metros. Es menos o más, ya ahorita lo decidimos. Bien.
ese delta P, ¿cuánto nos da? $3.92 kilopascales. Listo. Entonces, la presión de 4 ya sabemos que está más arriba, por lo tanto es menor, ¿verdad? Entonces es igual a la presión de 3 menos delta P de 3 a 4. Es decir, 33.2 menos 3.92. ¿Cuánto da? $29.27 kilopascales. Listo. Pero ya sabemos que la presión de 4 es la misma presión de A. ¿Listo? Vamos a comparar. Poquito por una centésima. ¿Listo? Bien, este es el método más largo, hacerlo así por separado. Hay un método más directo, entonces vamos a separarlo. El método es establecer una ecuación, ¿sí? Esa ecuación es, dependiendo de donde arranquen, va a llegar a una igualdad que es la presión objetivo. Entonces, la primera presión, empezando por el lado derecho, es la presión 1. Listo. Bajamos, por lo tanto, sumamos. Ese delta P, que era el delta P 1 a 2, pero recordemos que ese delta P se calcula como SG del mercurio, peso específico del agua, por la altura de 1 a 2. Listo. ¿Qué pasa después? Que llegamos a este punto. Anulamos la U y estamos ahora en este mismo punto. Ahora subimos, por lo tanto es una resta. Y esa es con el agua. Entonces, peso específico del agua por la altura de 3 a 4. Y ahora pasamos de 3 y llegamos a 4. Como llegamos a 4, decimos que esto es igual a la presión de A. ¿Listo? Entonces, fíjense, una ecuación. ¿Cuántas incógnitas? Presión 1 es 0. ¿Me la dan la gravedad específica? Sí. ¿Peso específico del agua? Sí. ¿Altura 1, 2? Sí. ¿Peso específico del agua? ¿Altura 3, 4? Sí. Única incógnita, se puede resolver. Ahí está. ¿Listo? Mucho más directo, ¿sí? No tenemos que calcular los delta P's por separados como lo hicimos acá, sino que de una vez lo metemos en la ecuación. Bien, cualquiera de los dos métodos da exactamente igual. Entonces, ¿cuándo suma? Cuando baja. ¿Cuándo resta? Cuando sube. Ojo, siempre y cuando sea que líquidos, porque si tenemos aire ya sabemos que cambia la cosa. En profundidad, pues siempre vamos a sumar. Bien, ¿preguntas sobre este tema? Nos queda tiempito. ¿Quieren hacer uno ustedes de estos? Listo. Entonces vamos a buscar uno de estos.
Es más, vamos a hacer uno como este, combinado. Con eso dejamos claro el tema. ¿Les parece? Bien, entonces copien este y lo hacemos. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué sugiero que hagan ustedes acá en estos casos? Marquen puntos. 1. Aquí es mismo fluido, mercurio, por lo tanto este va a ser el punto 2. Acá, fíjense en esta columna. Esta columna va hasta el fondo del tanque. Por lo tanto, punto 3. Intersección entre agua y gasolina, punto 4. Entre gasolina y aire, punto 5. Bien, marquen puntos. Vale, entonces la respuesta P5 es 43.82 kilopascales. ¿Listo? Bien, ¿qué me faltó de el sílabus? Ahí lo tenía, principio de Pascal. ¿Sí alcanzaron a consultar sobre eso? ¿Sí? Es algo muy sencillo. La ecuación de presión, fuerza sobre área. Y el mismo principio de Arquímedes, que las presiones son acá horizontales, se estableció una máquina que se conoce como el gato hidráulico. Bien, entonces de esa podría yo hacer un video explicando un ejercicio y mañana ustedes me dirán cómo son un bloque que vamos a hacer. ¿En qué bloque prefieren? ¿De 8 a 10 o de 10 a 12 la clase? La de mañana. ¿8 a 10 o 10 a 12?